te bendiga, Dios te guarde, el pastor José Maldonado, como siempre, todos los miércoles a las 7 de la noche, con la programación Aviva tu Obra en medio de los tiempos. Bueno, me acompaña conmigo mi amada esposa una vez más y nos vamos a gozar en esta preciosa noche, la cual Dios tiene algo maravilloso para cada oyente en esta hora. Mi amada. Amén. Dios le bendiga. Mi nombre es Yamari Maldonado. Estoy gozosa de estar aquí con cada uno de ustedes, oyentes. Quiero dejarles saber también que estamos en diferentes plataformas que incluye Apple Podcasts y también Spotify. Por favor, riega la voz. Amén, gloria a Dios. Así que nos gozamos en esta hora. Queremos empezar rápidamente, ya que pues el tiempo se nos va corriendo rápido. Este podcast, a veces podemos estar 2 horas aquí hablando, si nos dejan, ¿verdad que sí? Amén. Es tremendo, pero nos hemos gozado, ¿verdad? Mientras tanto, ¿verdad? Llevamos un tiempito ya, unos cuantos, ¿verdad? 2 meses por ahí saliendo esta programación y le damos la gloria al Señor. Amen. Porque está siendo de edificación para muchas almas, muchas vidas. Así que ayúdanos a regar la voz para que otras personas también puedan ser edificados de una manera especial y poderosa. Estuvimos hablando, gloria a Dios, la semana pasada sobre el matrimonio, ¿verdad? Lo que es, antes de entrar al ministerio, hay que gobernar nuestro matrimonio para que sea de bendición. No es para que tomar ventaja o poner fuerza, sino que podamos llevar las cosas con orden, porque Dios es un Dios de orden y de bendición. Y después puedes tener paz, ¿verdad? En medio de lo que tengas que enfrentar en el ministerio y sea de bendición. Así que yo te exhorto que si no las has escuchado, ves en el episodio, ¿verdad? Del matrimonio, para que sea de bendición de una manera especial y poderosa. Pero hoy no hay excepción, así que hoy es bendición también. Hoy es un tema poderoso, especialmente con el tiempo que estamos viviendo. Me acuerdo que no hace unas cuantas semanas atrás también hicimos también un podcast que a lo malo llegarán tiempos que, tiempo que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Y fíjese que hoy estaremos hablando también de los frutos, lo conoceréis. Amén. Qué importantes son los frutos. Los frutos hablan mucho y los frutos nos dejan saber quién es quién y dónde están las cosas. Es importante que usted reconozca en el tiempo que está viviendo la importancia de usted conocer los frutos, de conocer qué da. Bueno, si usted va a un palo de guinea, pues usted, o de guineo, perdón, usted sabe qué fruto es. Si va a un palo de China, usted sabe lo que es un palo de China. Si usted va a un palo, ¿verdad?, de toronja o de cualquier sea el fruto, usted conoce el fruto que da. Y si no, pues entiende que ese árbol no da fruto, pues sabe que ese árbol pues no está dando fruto. Y es importante que entendamos eso, pero vamos a la palabra de Dios antes de seguir desglosando esta palabra y podemos entrar en el conocimiento de la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo en el libro de Mateos, capítulo 7. Estaremos considerando los versículos 19 al 21. Amén. Dice así: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Wow, tremendo, ¿verdad? ¿Quién entra el reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre. ¿Y quién no entra? Pues el que no la está haciendo. Eso es poderoso, pastora, porque estamos en un tiempo que hoy en día vivimos en una generación que bien complicada, bien difícil. Estamos en una temporada donde la que es la tecnología, lo que es el social media, engaña mucho. Muchísimo. Muchísimo. Incluso trayéndole en engaño, estamos viendo que nosotros estamos creyendo todo lo que a veces las noticias nos dicen, a veces lo que los medios comunicativos nos dicen, el social media nos dice. Y me llama la atención porque hace poco, en el 2023, comenzando 2023, ya se había dicho que iban a soltar lo que era el AI, lo que es esto de inteligencia artificial. Y esto es un peligro. Tú sabes que ahora mismo las personas que tienen mucho conocimiento en esto
están diciendo que deberían hacer una pausa por lo menos de 6 meses para estudiar esto. Y usted diría, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues fíjate que esto de inteligencia artificial crea cosas robóticamente ellos mismos. Es algo, no es un robot, pero es la mente del robot, donde crea cosas. Ujú. Y por ahí se creó hace poco unas fotografías que no eran real, pero las creó pensando para que la gente piense que era real, que era verdadera, y no lo era, era algo falso. Más sin embargo, alguien que no tiene conocimiento lo mira y dice, oh, eso es real, eso es Ujú. verdadero. Y realmente es algo fabricado, es algo que no es verdad, que es mentira. Y estamos viviendo una temporada que la palabra de Dios nos dice que tengamos mucho cuidado porque en los últimos tiempos vendrían falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. ¿Y cómo nosotros identificamos estas cosas? Pues fíjese, por los frutos, Ujú. por los frutos, porque los frutos van a hablar verdaderamente si proviene de Dios o no proviene de Dios, si es de Dios o no es de Dios. Y estamos en una temporada, como vuelvo y repito, que hay que tener mucho cuidado. Ujú. Hay mucho engaño en lo que es el social media, lo que es las noticias. Según de qué bando o qué lugar eres tú, pues ellos te dan las noticias conforme a la que tú puedas creer esa noticia. Pero está trayendo un problema masivo donde lo que ha entrado el pueblo y lo que le ha entrado a la nación es a lo que es una división. Mm. División no solamente en políticos de bandos, de azul o de rojo, sino que trae una división completamente en lo que es la persona, que a veces hasta familiares no se hablan, no comparten por la cierta razón de el conocimiento que han conocido conforme a estas falsedades y estos engaños. Ujú. Eso, esto ha traído un problema tan grande donde está tan dividido a las cosas que ha sido increíble donde estamos viendo un problema masivo Ujú. en familiares, en hogares, en ciudades, en estados y en las naciones y en el mundo entero. Por eso usted ve como nunca antes la división, como usted nunca se imaginaría. Y la Biblia habla referente a esto, que un reino dividido no prevalece. Y eso es lo que Satanás está buscando, dividir, destruir. ¿Para qué? Para que entonces eh, pueda él tomar ventaja y destruir todo y nada lleve a lo que es el plan de Dios. Por eso es tan importante, pastor, el discernimiento. Por eso es tan importante de poder tener ese discernimiento del Señor para nosotros poder conocer, ¿verdad? Poder identificar quiénes son y quiénes no son. Eh, Estuve hablando de lo que estamos viendo. Rápidamente me vino al pensamiento. Cuando usted está hablando del social media y de la inteligencia artificial, de la foto que vimos, de ese reporte de la persona que hicieron la foto, y estaba yo viendo una historia de una, como ahora están diciendo los influencers, Ujú. ¿verdad? Que tiene una página en Instagram y ella todas las mañanas, o todos los días, ella hace como ¿sabe? Un Instagram post, ¿verdad? Un video en el Instagram y ese video es de ella, su diario, como ella hace las cosas y todo eso. Y estaba viendo behind the scenes que eso no es su casa, eso no es a donde ella está, todo eso es made up, Ujú. no es real. Ella está haciendo todo eso para que otros vean que así es que ella vive su vida, tratando de hacerlo algo bien ordinario, una rutina de su vida, pero en realidad lo que está detrás de eso es cámaras por todos lados, Ujú. están poniendo también cosas atrás, haciendo una escena que es una escena que no es real. Es lo que está haciendo es fingiendo, Yes. escondiendo, haciendo una máscara, donde realmente eh, es triste, porque realmente eso es lo que se está viviendo en el tiempo presente. Ujú. Todo es algo ficticio, algo Yes. no real, sino que es creado por cámaras, es creado por fotografías y videos y todas esas cosas.
estamos viendo donde realmente ahora, no solamente ahí, voy a ir un poquito más profundo en esto, ahora también estamos en esto de las máscaras que están haciendo y que van a soltar cámaras, máscaras, perdón, como Apple va a soltar una de las máscaras donde son virtual, donde tú las pones y Sí. tiene la realidad virtual, Ujú, donde ahí tú no necesitas salir para ningún lado porque todo lo puedes hacer ahí, ujú. prácticamente, y va a llevar muchas cosas. Eso es lo que el hombre está tratando de hacer. ¿Para qué? Para engañar al hombre. Sí. ¿Y cómo tiene que ver esto con todo esto? Pues fíjese, si vamos a darnos cuenta de todas estas cosas, es una cosa que el enemigo está usando. Está usando Mm. estos medios, estas formas para engañar al pueblo, engañar a los seres humanos, para que el ser humano se quede en una mente cauterizada en lo que están haciendo para entonces entrar en un control totalmente. Y la Biblia dice, ¿verdad? Que por los frutos los conoceréis. Amen. Esto es importante. La Amén. gente, ¿verdad? En los tiempos de, ¿verdad? Antes la gente pues decía, no, que si no ayuna, no ora y no esto, nada más. Eso es cierto, eso es algo poderoso. Amén. Pero yo quiero entrar que una profundidad en esto que Satanás eh, sabe lo que hace, cómo lo hace. Él no va de golpe y de cantazo. Él va primeramente tratando de engañar al hombre para que caiga en estos medios, esta forma, para que después su vida espiritual decaiga. Y después cuando decae, entonces pues vemos que en el decamiento deja todo lo que es la búsqueda del Señor y caemos a todas estas cosas que el mundo nos está ofreciendo. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos viendo como nunca antes, como todos estos medios, como todas estas formas están engañando a la vida de los seres humanos. Ujú. ¿Para qué? Para tener un control, vuelvo y repito, para tener un control. Porque si trae un control, entonces ahora tú vienes siendo una persona que eres guiada. Tú no Ujú. tienes tu propio libre albedrío, tú no tienes tus propias decisiones que tomar, sino que ya te dicen todo lo que tienes que hacer y tú lo haces. Ujú. Tuvimos, ¿verdad?, un estudio maravilloso este jueves que pasó, donde realmente en la iglesia, donde leímos un libro que más de 43 años atrás. Tremendo. Tremendo, ¿verdad que sí? Sí. Y estaba hablando que vendría tiempos que hay hombres, y cuando digo hombre, hombre y mujer, van a tener un reloj en su mano. Santo. Y esto es tremendo. Y ese reloj le va a decir en el lugar donde está. Ujú. Y yo creo que nosotros estamos en esos tiempos. Ajá. Eh, en la iglesia todo el hermano decía, ay Dios mío, levantaban las manos. ¿Por qué? Porque esto está pasando. Todo esto que Dios ha revelado a los hombres es para que el hombre cuando escuche pueda abrir los ojos y pueda ver lo que está pasando, lo que está aconteciendo. Es decir, que nosotros podamos abrir nuestros ojos a ver los frutos de las personas, de lo que están haciendo, Ujú. lo que el gobierno está haciendo, lo que los líderes están haciendo, lo que la iglesia de Jesucristo está haciendo, lo que el pueblo de Dios está haciendo. Nosotros tenemos que ver como Satanás lo que está haciendo. Tenemos que estar mirando. La Biblia dice en el libro de Tesalonicenses que tenemos que orar y tenemos que velar. ¿Por qué? Porque vienen tiempos malos. Ujú. Cristo nos enseñó en Mateo capítulo 24, siempre estamos hablando de lo que es la hambre, la peste, de los terremotos, ¿ve? Pero pocas veces anunciamos que ahí está hablando mucho de que también vendrán falsos maestros, falsos cristos, van a venir falsos, ¿verdad?, enseñanzas. ¿Y cómo nosotros identificamos eso? ¿Cómo usted identifica eso? Bueno, yo lo digo, siempre me gusta ponerlo como una madre identifica a sus hijos. Mm. ¿Verdad que sí? Amén. Yo creo que mi esposa con esto sabe cuando los hijos están, algo les sucede, ¿verdad que sí? Siempre, pastor, cuando yo veo la cara, el rostro de mis hijos, y a veces no tengo que verlo. A veces, ¿verdad? El Señor ha permitido, ¿verdad? De uno poder tener ese sentir. Es algo que no se puede explicar. Y ha pasado muchas veces. Y yo he hablado con mis hijos, yo también, algo está pasando. Dime, háblame. Y resulta que sí, que algo está sucediendo.
Y ellos me lo han confirmado, que eso es lo que está pasando, ¿verdad? Algo está sucediendo en ese momento y Dios me ha dado a mí, ¿verdad? Y a las madres, porque yo digo, nosotros tenemos algo especial, ¿verdad? De parte de Dios de poder tener ese sentir. Y sucede. Como madre, nosotros podemos ver, podemos sentir cuando nuestros hijos están pasando por algo, una situación que necesitan, ¿verdad? La ayuda de sus padres. ¿Y cómo se nota eso? Pues muchas veces como la madre tiene ese sentir, pero también observa Sí, el comportamiento. definitivamente. Es como un matrimonio, como un hogar. Ya tú conoces a tu cónyuge, tú conoces ¿verdad? A tu prójimo, hasta los hermanos de la iglesia, tú los conoces. Sí. Conoces la sonrisa, Ujú, conoces cómo se sientan, ujú, qué comen, qué les gusta, qué no les gusta. Y vienes a un conocimiento, cómo conoces a esa persona. Es importante que nosotros, cuando miramos y algo no anda bien, uno se da cuenta ujú, rápido. Uno sabe que algo no anda bien. Es importante que también nosotros sepamos que en los tiempos finales van a venir personas que van a estar, dice la palabra de Dios ahí, que van a venir vestidos como ovejas. ujú, Mire eso. No dice que viene vestido de lobo, ujú, viene vestido de ovejas. Y tú sabes, tú miras, como vuelvo y repito, y yo sé que estoy usando esta comparación de cuando una madre conoce a su hijo, pero también nosotros como creyentes, los que buscamos a Dios, los que oramos y leemos la palabra del Señor, sabemos cuando algo anda mal y cuando algo anda bien. ujú. Los Amén. pastores, nosotros, ¿verdad? Pastoreando, sabemos cuando hay un hermano que está en el espíritu, pero también sabemos cuando el hermano está en la carne. Ujú. Porque Dios nos da el sentir, como decía, así como madre, pero también observando el comportamiento, Amén. viendo la forma, viendo cómo camina. Nosotros sabemos si está caminando correcto o está caminando de lado. Es como, gloria a Dios, la anécdota del cangrejo, que le dice, camina para frente, pero estaba caminando de lado porque el cangrejo camina de lado. Amén. Tú conoces cuando alguien está caminando de lado. Ujú. Usted lo conoce, usted lo puede identificar. Muchas veces decimos, no, es que se disfraza muy bien. Pero ahí la escritura nos dice que tengamos cuidado, que por los frutos los vamos a conocer. Pero mire, dice que se van a vestir de ovejas, Ujú. que se vestirán como ovejas en medio del pueblo. Dice que están vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En medio del pueblo. En medio del pueblo. O sea, la gente dice, no, esto no puede pasar, esto no puede suceder. ¿Por qué no? Si la palabra está diciendo que cuidado, velar, por eso hay que orar y hay que velar. Amén. ¿Por qué? Porque el enemigo se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué? Para tratar de engañar, para tratar de destruir. ¿Y qué sucede en estos tiempos? Que hay muchos que se visten de ovejas, pero son lobos rapaces por dentro. Y que hay que tener cuidado, tener discernimiento, como estamos hablando ahorita, Ujú, fuera de las cámaras. ujú, Hay que tener cuidado. ujú. Hablábamos con la hermana, ¿verdad? De esto, nos estábamos gozando. Amén. Y estábamos hablando de esto, que a veces uno se sorprende que realmente diría, pero ¿cómo puede pasar? Dentro de la casa de Dios. Sí, dentro de la casa de Dios Ujú, suceden estas cosas. ujú, Eh, a veces yo le digo siempre a los principiantes, a los nuevos convertidos en la iglesia, ujú. siempre rápido quiero enseñarles que estas cosas pueden acontecer. Claro que sí. Para que digan, mi pastor me lo dijo. Ujú, ¿Por qué? Porque fíjese, tenemos que enseñar a las personas que en este camino eh, hay bendición, Amén. hay santidad y hay cosas que el Señor nos llama. Pero también en este camino hay unas espinas, hay unas cosas que tenemos que Ujú, pasar y traspasar. Y estas cosas son esas cosas que uno está en medio de un mundo que está en oscuridad. Y que si Satanás coge ventaja sobre esas vidas, pues la usa. ujú. ¿Ves? Y muchas veces pensamos que porque venimos a los pies de Jesucristo, en el Evangelio, estas cosas no pasan. No, en medio de nosotros. Dice la Escritura que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Ves? Dejando
aclarar algo muy importante, que hay personas que pueden estar en medio de nosotros, pero no son de nosotros. La Biblia dice aún más, dice que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntas, pero al tiempo dado serán separadas. Ujú. ¿Ves? ¿Por qué? Porque eso deja anotar y enseñarlo a nosotros que en medio de lo que nosotros estamos haciendo se van a levantar lobos rapaces, se van a levantar falsos profetas, Ujú. falsos maestros, se van a levantar gente que dicen cosas pero que no vienen del espíritu, vienen de la carne, que vienen con pensamientos erróneos y para ejecutar un plan que tienen ellos en su corazón y en su mente. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Y es que no podemos sorprendernos cuando en medio de nosotros haya lobos. Ujú. No podemos sorprendernos cuando haya falsos. Por eso le digo, cuando alguien se convierte, le digo, mira, en este camino es una bendición, es un gozo. Pero tienes que cuidarte de lobos rapaces, Ujú. de los que vienen vestidos de oveja y que vienen a dañar o a destruir el plan que Dios tiene contigo. Yo siempre le digo a la iglesia, que esto lo aprendí de mi pastor, y es que decía, me lo enseñó y dice, mire, José, tienes que aprender algo. Acuérdate que unos van a pelar la pava y otros a ver cómo la pelan. Y yo siempre, ¿verdad?, le digo a la iglesia eso, se ríe, se gozan. Pero es porque no en todo el camino, en el Señor, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. En este camino es bendición. Amén. Pero también en medio de eso se cuela el enemigo. Ujú. El Señor lo reprenda, pero es la realidad. Sabemos que cuando él paseaba, el enemigo de las almas paseaba por la tierra, miró a Job. Dijo, este está caminando diferente que todos los seres humanos de la tierra. ¿Y qué hizo? Se metió entre medio, delante, en el trono de Dios. ¿Para qué? Para acusar Ujú. a Job. Y Dios lo llama, le dice, mira, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y dice, sí, pero es que tiene esto y esto y esto y esto, y tiene todas las bendiciones, tiene todas las... Pero fíjate una cosa, se metió en medio. Y tú dirías, ¿cómo puede ser así? Sí, esto puede pasar. En el camino se pueden meter personas que son lobos rapaces, que son realmente cizañas, Ujú. donde puede destruir. Pero esas cosas son las que nosotros tenemos que identificar. Amén. Tenemos que señalarlas. Tenemos que decir no a los lobos rapaces, pero hay que tener discernimiento, hay que estar conociendo, sometido con Dios, para saber cuándo eso es de Dios y no es de Dios. ¿Y cómo conocemos eso? Con los frutos, pastora. Mucha confusión está llegando desafortunadamente al mundo y hay personas, ¿verdad?, que antes querían seguir a Cristo y ya están ellos en esa duda. Tristemente, conozco personas de esa forma que, ¿verdad?, en un momento le tenían ese temor a Jehová y ahora en este momento reciente, ahora no están ellos con ese temor. Y eso es lo que estaba hablando en el ayuno este pasado domingo sobre la reverencia, ¿verdad? La importancia que ya gente no están tomando la posición, ¿verdad? De un pastor, de un cristiano, ya como antes. Ya no está ese respeto así al evangelio como antes. Y eso es en parte la culpa de aquellos falsos profetas, de aquellos falsos maestros que están trayendo un evangelio que no es correcto. Amén. Fíjate que estábamos hablando sobre esto eh, el domingo y referente a esto, yo estaba explicando de que escuché una entrevista de una persona con nombre y composición eh, religioso, obispo y todo, palabra. Y respeto, ¿verdad?, a los hombres de Dios y las mujeres de Dios que hacen el trabajo como Dios lo ha llamado. Pero fíjese que um, me quedó impactado las cosas que yo estaba escuchando. Estaba hablando cosas de muertos, estaba haciendo cosas erróneas, antibíblicas. Y yo decía, wow, pero clase problema y disparate está trayendo y confusión al pueblo. Este es el problema, de traer la confusión y la destrucción al pueblo. Y hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué pasa?
cuando nosotros miramos esas personas, comenzamos a orar y decimos, Señor, ¿cuántas personas están siendo enredadas, encadenadas por a causa de esos pensamientos y esas palabras, de esas falsas doctrinas? Y la Biblia nos habla sobre esto. La Biblia nos habla en el libro de Tesalonicenses que vendrían tiempos donde apostatarían la fe. Vendrían tiempos donde van a tener falsas doctrinas de demonios, hasta de esa magnitud. Y que tener cuidado. ¿Y cómo nosotros identificamos esto, pastora? ¿Cómo nosotros identificamos la forma de estas personas? Pues fíjese, usted mira, ora, clama a Dios y comienza a mirar qué fruto esa persona está dando. ¿Qué es lo que está dando? Porque la Biblia nos habla claro. Dice que no puede, ¿acaso se recoge una uva de los espinos o higo de los abrojos? Está diciendo, porque dice que todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Dejando saber de que si tú siembras un árbol, ¿verdad?, con un buen fruto, está supuesto que deben fruto. Pero si no lo siembras correctamente, no va a dar buenos frutos. A veces ni da fruto. Tú puedes identificar cuando algo es bueno o cuando algo es malo. Eso Dios lo puso en el corazón del hombre, donde tú puedes identificar qué es bueno y qué es malo. Nosotros sabemos lo entre el bien y el mal. Y usted sabe que la Biblia habla de los frutos. Habla de los frutos. Habla del fruto del Espíritu. Habla en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Versículo 22 por ahí adelante. Así, pastor, búscalo por ahí para que las personas puedan escuchar. Entonces, ¿qué sucede? Que los frutos nosotros vamos a conocer si da, si es bueno o es malo. Las personas muchas veces se van rápido por los sentimientos. No, órale a Dios, pídele a Dios por discernimiento y dile, Señor, esto es tuyo, no es tuyo. A veces, ¿cuántas veces nosotros nos hemos equivocado por ser impulsivo o por los sentimientos? Aquí no se puede bregar por los sentimientos. Aquí hay que tener una convicción, una certeza, la palabra de Dios y mirar si eso está dando buen fruto o está dando mal fruto. Pero eso es tan importante, la oración, como mencionó hace poco, la oración, ¿verdad? Y también la palabra del Señor. Es muy importante porque eso es lo que nos va a nosotros a guiar, a nosotros poder tener ese discernimiento, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, para nosotros poder ver y entender las cosas que estamos observando, que no son de Dios. Sí, es importante. Así que, ¿qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 hacia adelante? Dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Más el fruto del Espíritu. Eso es lo que produce. Y 23 dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Eso tú ves que los que están en el Señor, los que viven para el Señor, dan estos frutos, el fruto del Espíritu. Amén. Pero los que no están en el Señor, ¿qué dan? ¿Frutos de qué? Deseo de la carne, que ahí está hablando en el versículo 16 hacia adelante, habla lo que es la vida de la carne. Dice aquí en el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y ahí en Mateo capítulo 7 dice que el fruto que no, ¿verdad?, el que no debe fruto, el árbol que no debe fruto será cortado y echado al lago de fuego. Para que usted vea. Y ahí está aclarando de las obras de la carne, entonces no van a heredar el reino de Dios. Es importante que nosotros miremos eso, ¿verdad? Estemos
siempre exhortemos la palabra de Dios y que si usted ve que está fuera de la palabra de Dios, hay un problema. Amén. Hay un problema. Estamos en una generación, sierva, de que el conocimiento humano está en todo apogeo. Ahora la literatura está terrible. La gente tiene mucha literatura. No es como en los tiempos de antes, los 80, los 90, los 70, los 50, que muchas personas no tenían mucha literatura. Ahora no, ahora un muchacho nace y ya tiene una literatura terrible porque todo lo Google, ¿ves? Google, tú sabes, y es rápido. Y si usted no sabe cocinar, ahora no hay excusa. Ahora si usted no sabe cocinar, va a YouTube, ¿qué usted quiere comer? Usted pone lo que usted quisiera aprender a cocinar y se lo enseña paso por paso, taza por taza y cómo hacerlo. Y si tiene un smartphone, pastor, ahora también hay muchas aplicaciones que te enseñan, que te guían, que hacen esto por ti. Hay muchísimas aplicaciones ahora que pueden bajar. Hay lugares en el internet que tú puedes, buscar en el internet para que te ayude también. Hay diferentes formas ahora. Y para que usted vea que el intelecto del ser humano está en todo apogeo. Ahora es rápido, que la gente consigue todas las cosas. Pero a la misma vez el enemigo se cuela y engaña a muchos. ¿Y qué pasa? Que muchos se están engañados. A veces ven cualquier grabación o cualquier alguien diciendo algo, fulano, sutano, que dijo por los medios comunicativos y todo lo creen. Yo siempre le digo a la gente que yo creo en lo que es la palabra de Dios. Que todo lo que esté fuera de la palabra de Dios, pues no le hago caso como muchos le hacen caso. Pero juzgar lo que se habla, lo que nosotros hablamos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que usted lo vaya buscando a la palabra de Dios si eso concuerda con la palabra de Dios. Si no concuerda con la palabra de Dios, entonces hay que buscar por qué no está concordando con la palabra de Dios. Es importante. Hoy en día hay mucho intelecto y como hay muchas personas con intelecto educativos, engañan a cualquiera. Si usted no está sometido con el Espíritu, con el Señor, en ayuno, oración, vigilia, palabra, sometimiento, viviendo para Cristo, porque no solamente eso, ¿verdad? Que solamente lea la palabra del Dios y ore. Si tú no le estás dando oportunidad a Dios y al Espíritu Santo, Amén. ya viene siendo una persona que tiene conocimiento amplio de la palabra de Dios, pero no está dando vivencia a la palabra de Dios. Entonces, ahí no hay fruto. Ahí no hay fruto. Ahí está el problema. Ahí no hay fruto. Así que esto no es que tú sepas de Génesis hasta Apocalipsis, como yo decía estos días anteriormente predicando. Es que tú puedes tener un conocimiento amplio desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si no le das vivencia a lo que tú conoces, no tienes frutos. Tiene que haber fruto en ti, tiene que haber fruto en mí. Y si no hay fruto, es un peligro. Amén. Tú estás en una emergencia 911, porque la Biblia dice que todo fruto, ¿verdad? Todo árbol, ¿verdad? Que no lleve fruto, perdón, será cortado y echado al lago de fuego. Yo no quiero ser cortado y echado al lago de fuego. Dios me llamó a que yo tenga fruto. Amen. Incluso Jesús en una ocasión estaba caminando, ¿verdad? En las aldeas, él predicaba y hacía, usted sabe que el ministerio de él no vino a perder el tiempo, él vino a hacer lo que el Padre Celestial se le dio, la asignación que se le dio, y él comenzó a cumplirla. Pero un día él quería comer de este fruto, de la higuera. Amén. Él quería saber si la higuera tenía. ¿Y qué pasó? No halló nada en la higuera. Nada, no había fruto. Él dice que maldijo la higuera y después se secó y jamás la higuera ha podido, ¿verdad?, traer fruto. ¿Por qué? Porque el árbol que es diseñado por Dios tiene que llevar fruto. Y si no lleva fruto, tarde o temprano será cortado y echado al lago de fuego. Tenemos que tener cuidado hoy en día. Amén. Yo me acuerdo que cuando me convertí, tantos predicadores de Dios que tú escuchabas y se me oía el poder de Dios, la gloria de Dios, y había un mover maravilloso del Espíritu Santo. Amen. Y había revelación. No digo que pase tiempo no habían falsos, porque sí también hubo falsos. Siempre va a haber falsos, tienes que entender esto. Pero se movía el poder de Dios y ahí había evidencia que había frutos, no solamente de arrepentimiento, sino frutos de bendición de lo que Dios estaba haciendo a través de estos ministerios. Hoy en día, más sin embargo, como dije anteriormente, hay muchos, pero con muchas palabrerías, pero pocos con poder. Y lamentablemente el pueblo
le hace mucho caso a estas personas que no están llevando fruto y están llevándolos a perdición. Es importante que tú y yo estemos velando, orando, buscando la presencia de Dios para que Dios nos muestre que estén dando fruto, que estén dando fruto. ¿Por qué? Porque si no están dando fruto y nosotros seguimos a esas personas que no están dando fruto, cuando venimos a ver, estamos perdidos. Amen. Estamos haciendo lo que ellos están diciendo. Estamos practicando lo que ellos practican. Estamos dando nuestra vida a esa vida que no es la vida que Dios tiene para nosotros. Y por eso es importante que nosotros en el tiempo final que estamos viviendo sepamos una cosa, que van a venir falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos pastores, diferentes ¿verdad? Rangos, pero ¿verdad? No se turbe. Dice la palabra de Dios que no nos turbemos, que nos permanezcamos fiel y firmes. ¿Por qué? Porque en los tiempos donde estaba Jesús, habían otros que decían que iba a ser Cristo también. No es que es nuevo. En los tiempos, como yo digo anteriormente, de Habacuc, vinieron tiempos malos. En los tiempos de Josué, vinieron tiempos malos. Claro. Los tiempos de Elías, vinieron tiempos malos. Tiempos de Jeremías, vinieron tiempos malos. Tiempos de Isaías, vinieron tiempos malos. Y podemos seguir, ¿verdad? Diciendo tantos libros en la palabra de Dios que vinieron tiempos buenos y tiempos malos. Pero en esos tiempos malos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues mira, orar y velar. Velar que si esta persona está dando buenos frutos. Yo he visto personas que tienen una palabra terrible, pero sus frutos no dicen. Bueno, mejor dicho, las obras que tienen son de la carne y no tienen fruto. Porque Pablo sabía esta condición. Y por eso fue que Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 20 dice que este evangelio no puede ser predicado, ¿verdad?, con palabrería, sino con poder. Amen. Y ese poder se muestra donde ahí está en Gálatas, con el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Pues mira, con amor, con paciencia, con bondad, con todas estas cosas, con mansedumbre, para nosotros mostrar que hay fruto en nosotros. Si no hay fruto, es un peligro. Y tenemos que tener cuidado. Yo sé que esta noche, esta programación es un poquito diferente que las otras, en cierto sentido, que algunas de ellas, ¿verdad? Porque yo me estaba gozando, como estaba diciendo anteriormente, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Pero es igual, es igual. No solamente le están llamando bueno a lo malo y a lo malo bueno, sino que también se están levantando estos profetas, estos falsos cristos. ¿Cuántos nos han salido a las noticias que gente se han llamado ahora el Cristo? ¿Cuántos nos han llamado el profeta esto y aquello? Pero es para engañar al pueblo. Y hay que tener cuidado que son lobos rapaces donde quieren destruir, quieren romper, quieren quitarle la lana, ¿verdad?, al pueblo. Y el pueblo se tiene que levantar. Amén. Se tiene que levantar, pastora. La búsqueda del Señor es tan esencial porque para nosotros, ¿verdad?, poder combatir y tener ese descendimiento en esos momentos de esos falsos maestros, falsos profetas, tenemos que tener esa búsqueda del Señor. Es tan esencial. Y estamos viendo que hay muchas personas que están predicando la palabra de ellos, yo digo, porque en parte le predican la palabra de Dios, en otra parte están añadiendo lo de ellos para tener esos seguidores, para tener esa gente que lo sigan, que yo he visto personas que yo digo a veces, wow, Dios mío, Señor, este mundo como está, personas siguiendo una persona que se dice Cristo, como estaba mencionando tu pastor, ¿verdad? Y gente siguiendo la persona como que es su Dios, y yo digo, wow, Dios mío, Padre, cómo está este mundo tan ciego, que la palabra nos enseña a nosotros que fuiste tú que enviaste a tu Hijo unigénito para venir para esta tierra, que estuvo en esta tierra, se llevó nuestras rebeliones, nuestros pecados en la cruz del Calvario, murió y resucitó y se fue al cielo con el Padre para poder, ¿verdad?, hacer unas moradas para nosotros, y Él va a volver a buscarnos. Pero la gente están viendo, otras personas están, o sea, una idolatría tremenda que estamos viendo.
Y hay personas, pastor, también hay predicadores, ministros, evangelistas, ¿verdad? Que son hombres de Dios, Dios los bendiga. Pero hay otros, pastor, que están tomando ventaja del don de Dios. Eso es así. Y por eso es que la Biblia habla claro. Por los frutos los conoceréis. Tener fruto, ¿verdad? Es que es claro. Si usted no lleva fruto, será cortado. Es necesario que el que le sirve a Dios, el que busca de Dios, tiene que llevar fruto. Amen. No puede estar vacío. ¿Por qué? Porque es necesario que usted no vaya con las manos vacías delante de Dios. Usted tiene que estar lleno. Amén. Usted tiene que llegar. Por eso fue que Dios lo llamó, porque sabe que en usted se le entregó, como dice el libro de Mateo capítulo 25, versículo 14 hacia adelante, hablando referente a estos hombres de que le dieron un dinero para que pudiera multiplicarlo. De 10, el 5 hizo 10, el que de 3 dio, multiplicó, y el que de 1, que dijo, que lo escondió, tuvo miedo y lo escondió. Cuando vino, a su señor a cobrarle, entonces, ¿qué sucede? Que le dijeron, oh, porque tuviste miedo, ¿ah? Tenías que haber supuesto que tú multiplicases eso. O sea, si hubieras ido al banco, tú hubieras recibido intereses. Más sin embargo, él dijo que por el miedo. ¿Por qué? Porque Dios espera en nosotros que lo que Dios deposita en nuestras manos, nosotros lo multipliquemos. Amen. Nosotros podamos multiplicar, porque para eso Dios nos llamó, para que tengamos frutos, ¿verdad? Como Jesucristo tuvo fruto en la tierra. ¿Ve? Y nosotros tenemos que llevar frutos. Y lamentablemente estamos en una temporada donde vemos personas que no llevan fruto. Y hay que cuidarse de eso. Amén. Hay que cuidarse de eso, porque la Biblia lo habla claro. Son falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos, todas estas cosas, falsos creyentes. Y tenemos que entender esto, hermano. No, hay gente que dice, no, por eso es que yo no. No. Usted está supuesto que lleve fruto. Amén. No, que porque va a haber malo. Cristo dijo, vendrán falsos cristos. Él mismo diciendo esto, vendrán falsos cristos. Es decir que si usted entiende que Cristo estaba anunciando, mira, yo soy el Cristo y vendrán falsos cristos. Así que eso no le impidió a él hacer lo que tenía que hacer. Exacto. Tiene que seguir hacia adelante. Tenemos que seguir hacia adelante. Pero tenemos que velar. Amén. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que vigilar y ver, ¿verdad?, que esto el enemigo está haciéndolo para que las personas puedan ser engañadas. Y estamos en estos medios comunicativos, aunque ha sido de bendición. Yo siempre digo que estas plataformas pueden ser de bendición como pueden ser de maldición. Pero hay personas que saben que pueden sacar provecho a través de estas plataformas o del evangelio o de las personas. Por eso es importante que nosotros nos cuidemos, nos guardemos de todo esto. Porque sabemos que no todo aquel que dice Señor, Señor, le entrará al reino de los cielos. Y tenemos que cuidarnos, porque cuántas religiones se están levantando, cuántas falsas enseñanzas. Hoy en día hay personas que, porque no les gusta de donde ellos estaban, se levantan y ahora hacen otra cosa y cambian lo que la palabra dice. Estás entrando en una falsedad. Eso no tiene fruto de que has sabido someterte, no has sabido tener sometimiento, mansedumbre, templanza, y has crecido. Es importante que crezcamos y sepamos que los frutos son importantes. Que sin los frutos no podemos ver a Dios. Tenemos que llevar frutos. Y si llevamos frutos, cuidémonos, que no nos corten los frutos. Amén. Sí, porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Y muchos comienzan bien, pastor, y desafortunadamente, ¿verdad? Llega un momento que no están haciendo la voluntad de Dios como deben de hacerla, ¿verdad? Y empiezan a caminar en una diferente dirección. Y es así, porque ¿qué sucede? Comienzan fuertes, con frutos, pero después viene un descuido, Satanás los engaña, y cuando vienen a ver, está lo que dice la palabra del Señor, que comienzan a apostatar la fe. Y cuando apostatan la fe, entran en una
falsa doctrina, una falsa enseñanza y comienzan a hacer cosas que están fuera de los caminos que Dios ya ha estipulado y ha dicho en su palabra. Por eso es que es importante conocer la palabra y mantenernos en la palabra. Amen. La Biblia dice claramente, el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Por eso es importante, le soltamos a los amigos, a los hermanos, que se mantengan en la palabra de Dios. La palabra de Dios es clave, precisa, para nosotros mantenernos y conocer quién lleva fruto y quién no lleva fruto. Quién es quién y quién no es. ¿Por qué? Porque hay muchos que se disfrazan. Hay muchos que aparentan ser, que son, pero no son. Y por eso es que le digo, en esta noche, usted tiene que orarle a Dios, buscarle a Dios y reconocer que por los frutos lo vas a conocer. Amén. Si una persona no está dando fruto, ya usted sabe. Lo que ya usted sabe, que por la palabra, tarde o temprano será cortado y echado al lado del fuego. Es importante en este tiempo, este género, esta generación está tan terrible. Tantas cosas que estamos viendo y cosas que yo digo, wow, Dios mío, Señor, ¿cómo es posible? Pero estas cosas también tienen que suceder. Y claro está, como usted dice, que tienen que suceder para que venga el cumplimiento de la palabra del Señor, Amen. que los tiempos finales, tiempos, ¿verdad?, postreros, vendrían todas estas cosas. Y por eso estamos exhortando, Amén. por eso estamos hablando de que conozca los frutos. Yes. Hoy en día cualquier persona engaña. Están como los anuncios que compra esto y después dicen que está limitado. Avanza que está limitado el producto y eso es mentira. Eso es para que tú digas, tengo que comprarlo porque le quedan 2 o 3 piezas. No, quedan más. Lo que pasa es que ellos quieren que tú te apresures para que lo compres y caigas en esa trampa. Yo me río, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa esto porque a veces yo veo unos anuncios y llevan 20 años vendiendo el mismo producto. Y avanza, que es limitado, pero llevan 20 años en el mismo. Y eso es lo que está pasando hoy en día, que están engañando a muchos y tenemos que tener cuidado. Es necesario que volvamos a la doctrina, que es la palabra de Dios, a la palabra de Dios, que volvamos a lo que está estipulado ahí y no los pensamientos o sentimientos de los hombres, sino lo que dice la palabra de Dios. Como nunca antes, estamos peleando una guerra espiritual infernal, terrible. Y hay que mantenernos en la brecha Yes. y en la palabra de Dios. Yes. Es importante porque Satanás está buscando a quien devorar. Y si usted se deja engañar, usted va a terminar bien triste, como dice la Escritura. No va a heredar el reino de Dios. Aquí estamos para heredar el reino de Dios. Por eso es importante que usted lea la palabra de Dios, usted mire si hay fruto en esa persona o las personas o quien usted sigue, porque como vuelvo repito, estos medios comunicativos, hay muchas personas, hay muchos predicadores. Hay muchos pastores que ellos mismos se llaman. No son llamados por Dios, pero ellos mismos dicen, yo soy pastor, yo soy evangelista. ¿Y quién te dijo? Me recuerdo un pastor, o no sé si fue, yo creo que era pastor, que hizo una entrevista a alguien y él le preguntó, porque él estaba, la razón por qué lo trajo como para entrevistar, porque él sabía que era un falso profeta, era un falso maestro. Y él le dijo a él, ¿y a qué edad te llamó Dios? Me dijo, bueno, fui yo que sentí que yo iba a ser pastor y esto y él. Pero que no, porque yo tengo la educación y yo fui para el colegio y yo, pero ¿quién te...? Pero, y todo era él, o sea, su esfuerzo, él todo. Y él le dijo, pero Dios te llamó a hacer, pero yo siento y... O sea, hay muchas personas que se están llamando yo mismo. O sea, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy... O sea, tenemos que también entender que Dios es que darse llamado. Por eso es tan importante tener ese cuidado de esos falsos profetas y esos falsos maestros. Y por eso es que estamos diciendo esto, porque hay muchas personas que están siendo engañadas. Hay muchas personas que están siguiendo hombres que verdaderamente lo está llevando a la perdición. Y tristemente. yo le hablo claro, yo siempre soy bien transparente en nuestra iglesia y es que digo, hermano, si yo estoy cometiendo un error, pues déjeme saber, porque yo quiero estar corregido. Hay que tener la humildad y saber que no todo el tiempo, ¿verdad?, estamos correctos en algo, pero si algo estamos incorrectos, que podamos ser corregidos. ¿Por qué? Porque
estamos en una temporada tan difícil, tan complicada, donde hay personas que están vestidas de ovejas, pero son lobos rapaces y están trayendo engaño de que yo siento. Esto no es de sentir, esto tiene que ser un llamado. Amen. Esto tiene que ser, aleluya, algo divino de parte de Dios que, ¿verdad? Él sea el que te llamó, no que tú te llamaste. Y acarrea unos problemas terribles y unas situaciones difíciles. Y es importante que nosotros entendamos que tengamos cuidado, que si usted ve que algo está erróneo, usted lo corrija. Amén. Que usted sepa dónde usted está parado, que usted sepa las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque si no, cuando vemos a ver y le hacemos caso, prestamos atención y seguimos a esas personas, caemos en ese error. Vuelvo y repito, suena raro porque nosotros estamos haciendo el podcast, pero por eso lo estamos haciendo. Amén. Para aclarar a las personas que no todo el mundo se lo puede escuchar. No todo el mundo está diciendo la verdad. Otros, ¿verdad? Como digo anteriormente, unos van como en el tiempo de Jesús. Unos van por los panes y otros van por los peces. Pero hay otros que van porque necesitan del Señor. Y usted tiene que cuidarse. Usted tiene que cuidarse verdaderamente, porque el Señor quiere guardarte, cuidarte de Amén. todas estas personas que están engañando a muchas y a multitudes de personas. Y es importante que usted se despierte, usted a la palabra del Señor. No deje que el predicador o el pastor, como mi persona, solamente le esté enseñando. Usted busque, estudie, escudriñe la Escritura, porque os parece que hallaré vida eterna en ella. Amen. Y estúdiela, apréndela, para que así no se le ha engañado. ¿Por qué? Porque en estos tiempos hay muchos falsos profetas y usted tiene que cuidarse. Así que cuídese en el Señor. ¿Cómo usted puede identificar? Pues mire, usted va a la palabra, lee la palabra, busque del Señor y usted va a saber si eso es de Dios o no es de Dios. Si proviene, porque la palabra te va a señalar, te va a revelar, Te va a confrontar. te va a confrontar. Si tú estás en lo correcto o no. Pero también te va a enseñar quién está en lo correcto o no. Amen. En la palabra de Dios. Así que te doy este consejo, porque este tiempo, estamos viviendo unos tiempos finales. Yo lo creo que estamos viviendo tiempos Amén. finales Yo lo creo, y pastor. Cristo viene. Yes. Te exhorto que le des más lectura a la palabra, que lo cojas con calma, mires qué es lo que el Señor te quiere revelar y que te cuides de todo falso profetas, profecías y hombres que vienen a robarte la bendición, que son enviados muchas veces por Satanás para que Dios no cumpla el propósito en ti. Así que en esta hora yo espero que tú hayas escuchado este mensaje, esta palabra de consejo, porque en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, falsos maestros, falsos, todos estos, hasta falso Cristo, para engañar a muchos. No te dejes engañar. Cristo te ama, Cristo quiere hacer cosas maravillosas y no dejes que nada ni nadie robe tu bendición. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. El pastor José Maldonado con la programación Aviva tu obra en medio de los tiempos. Así que espero que ese sea sido de bendición, que Dios me los bendiga y para adelante y para el cielo.